Bienvenido a este nuevo video donde vamos a hacer un ejercicio con JavaScript, pero orientado a los módulos de JavaScript. ¿Qué es esto? Bueno, anteriormente para crear páginas web dinámicas necesitábamos pequeños scripts de JavaScript que resolvían un problema. A medida que fue creciendo el desarrollo, bueno, el código de JavaScript necesitaba ser modulado, o sea, que yo pueda tener pequeñas porciones de scripts o programitas a los cuales pudiera llamar cuando los necesitara, para que mi código no se hiciera gigante. La mayoría de los navegadores modernos ya lo soportan nativamente. Así que vamos a ver cómo lo podemos hacer. Bien, con un ejercicio muy sencillo. Para eso, lo que vamos a hacer es utilizar Bit. Bien, ahí se está viendo la pantalla. Tengo abierta mi terminal y lo que vamos a hacer, como les decía, es usar Bit. Bit es una herramienta que nos permite crear una estructura para los desarrollos que ya incluyen ciertas cosas ya instaladas, preinstaladas, ¿no? Como por ejemplo el que podamos instalar dependencias con Node.js, etc. No es el scope de este video hablar de Bit, pero podemos hacerlo más adelante. Pero hay mucha información en Internet sobre qué es Bit y pueden entrar a la página oficial, por supuesto. Para crear un proyecto de JavaScript con Bit, vamos a escribir npm create Bit. Para eso tienen que tener instalado ya en su computadora Node.js. En la versión 16 en adelante está bien. Y npm, que es el Node Package Manager, que nos va a permitir instalar paquetes como el de Bit para crear proyectos. Solamente escribimos esto, le damos Enter y ahí nos va a pedir el nombre del proyecto. Le vamos a poner memes-module y nada más. Y Bit ahora nos pregunta con qué framework o librería queremos trabajar. Tenemos varias, pero vamos a elegir Vanilla, que sería JavaScript Vanilla. Luego nos pregunta con qué variante, si con TypeScript o con JavaScript puro. Elegimos JavaScript y listo. Para poder ahora trabajar, lo primero que vamos a hacer es entrar a la carpeta memes module. Una vez que entramos en la carpeta, ejecutamos npm install. ¿Para qué es npm install? Para que nos instale las dependencias que vamos a necesitar luego para poder probar nuestro proyecto en desarrollo. Esperamos que se instalen las dependencias y listo. Para poder entrar a Visual Studio Code y ver lo que tenemos, vamos a escribir code espacio punto. Enter. Bueno, se nos va a abrir Visual Studio Code. Ahí está. De esta forma, ¿sí? Ya tenemos Visual Studio Code y lo tenemos con varias carpetas y archivos, pero nos interesa esta carpeta Node Modules, que es donde van a instalarse las dependencias. Las dependencias son librerías que podemos usar en nuestro proyecto, ¿no? Pero bueno, después tenemos la carpeta Public, que solamente tiene un archivo. No nos vamos a detener mucho en estas carpetas. Lo que nos interesa es el archivo main.js, que es un archivo de JavaScript, obviamente, y el index.html. Como podemos ver, ya en el index aparece acá un script que apunta al main.js, que va a ser nuestro archivo de JavaScript principal, y ya le aplica el tipo module. Significa que ahora en este archivo main.js vamos a poder importar funciones, objetos, lo que nosotros queramos que vayamos creando por aparte. En vez de tener que ir agregando nuestros scripts directamente en este HTML, vamos a poder ir importándolo directamente en JavaScript. Tenemos también creado este div con el ID app. No lo vamos a usar. Tampoco vamos a usar este archivo counter.js, así que lo vamos a eliminar. Bien, y nos vamos a quedar con el main.js, pero vamos a eliminar todo lo que tiene este archivo. No lo vamos a necesitar. Guardamos los cambios aquí, guardamos los cambios aquí. Para este ejercicio yo voy a utilizar Bootstrap. Bootstrap es una librería de CSS que nos permite hacer algunos estilos mucho más rápido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La vamos a instalar en nuestro proyecto. Para eso es que justamente necesitábamos de npm, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues bien, directamente vamos a venir a nuestra terminal y vamos a escribir lo siguiente: npm install Bootstrap. Bootstrap, ahí está. Y vamos a instalar la librería de Bootstrap. En vez de usar el cdn, vamos a instalarla directamente. Listo, ya se instaló, no pasó nada, está todo perfecto. Y para usarla, vamos a venir a nuestro archivo main.js y la vamos a importar.
para poder usar los módulos de JavaScript. Entonces vamos a hacer un import, abrimos unas comillas y escribimos bootstrap barra la carpeta dist barra css barra bootstrap. Vamos a ver si lo escribe bien. Bootstrap, ahí está, bootstrap.min.css. Esto es para instalar todo lo que viene de CSS de Bootstrap, pero Bootstrap también tiene algunas funciones de JavaScript que se ejecutan, por ejemplo, en los modales, etc. Entonces también tenemos que importar el script de Bootstrap. Para eso escribimos bootstrap barra dist barra js barra y elegimos bootstrap.bundle.js. Este es el script que trae todas las herramientas extra que tiene Bootstrap para poder usar ciertos elementos que tengan efectos. Perfecto. Ya tenemos Bootstrap instalado. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, vamos a venir al index y directamente lo que vamos a hacer aquí es usar las grillas de Bootstrap. Voy a crear un container, una clase container, un div con la clase container. Vamos a usar la clase row para las filas, la clase call, y vamos a escribir un h1 que diga galería de memes. Galería de memes. Ahí está. Guardo los cambios en el index y voy a guardar también los cambios en main.js. Para poder ejecutar nuestro index en el navegador y poder ir viendo en tiempo real lo que se va realizando, vamos a utilizar las herramientas de Bit para ejecutar un servidor virtual. Y para eso vamos a usar npm run dev. npm run dev, le damos enter, y este es un script que levanta un servidor en el localhost 5173, el puerto. Simplemente voy a entrar acá y, como vemos, puse mal, es Galria y es galería, así que, pero bueno, ya podemos ver que se aplicaron los estilos de Bootstrap con el tipo de letra. Vamos a volver entonces a nuestro archivo de Visual Studio Code y acá vamos a poner galería. Ahí está. Muy bien, y ahora sí. Perfecto. Bien, ya tenemos entonces la primera parte. Vemos que sí funciona, estoy importando Bootstrap. ¿Y cómo sé que está en la carpeta dis, js? Pues bien, la carpeta Node Modules es la que guarda todas estas librerías que nosotros vamos a ir instalando. Y como vemos, aquí está Bootstrap, en la carpeta dist, perdón, carpeta css, y acá tenemos todos los css que necesitamos de Bootstrap. Lo mismo con la carpeta js. Así que simplemente lo que estamos haciendo es usando la librería de Bootstrap que ya está instalada aquí. Perfecto. Muy bien, ya tenemos todo instalado como para empezar a hacer algunas cosas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, como lo dice el nombre del proyecto, una galería de memes. Para eso estoy usando una API que se llama IMG Flip, que nos da un recurso para poder traer 100 memes. Acá tenemos el endpoint que vamos a usar y acá tenemos la dirección. Si yo copio esta dirección acá en el navegador, vamos a ver que me devuelve un archivo JSON donde tiene los datos de los memes. Y acá podemos ver todos los memes. Son objetos, es un array de objetos que tiene nombre, la imagen, el tamaño también, etcétera, ¿no? Y un ID, por supuesto. Bueno, vamos a usar esta información. Para esto, nosotros necesitamos, obviamente, traer esta data de esta API. Bueno, ya sabemos cómo. Hay que llamar a esta URL y hacer una petición GET para traerlos. Bueno, esto lo vamos a hacer obviamente en nuestro proyecto. Voy a copiar esa dirección, vamos a volver al proyecto, pero vamos a crearnos una carpeta en la raíz que se llame JS. Dentro de esta carpeta JS vamos a crear un archivo que se llame API memes. Pero lo vamos a poner con camel case, memes.js. Bien, voy a crearme una variable URL que va a tener la URL a donde tenemos que hacer la petición. Y lo que vamos a hacer en este archivo de JS es crearnos una función que se llame getMemes. Y esta función, como vamos a hacer una petición asíncrona, vamos a usar el async await. Entonces, voy a usar el async y vamos a hacer una petición con fetch. Me voy a crear una
variable llamada resp de respuesta, voy a usar el await, y acá vamos a usar fetch, y llamamos a la URL. Pero la escribimos bien, URL, ahí está. Bien. Una vez que haga esta primera promesa, se ejecute esta primera promesa del fetch, voy a recibir los datos, o la data, con otro await de la respuesta.json, para obtener los datos en JSON, y voy a devolver con un return la data que obtenga. Nada más. Ahora, si nosotros volvemos a cómo nos devuelve la información esta API, vemos que ya tengo un objeto llamado data que adentro tiene un arreglo llamado memes. Por lo tanto, acá puedo desestructurar data de esta manera y podría devolver directamente el arreglo meme. ¿Cómo? Retornando data, punto, y como vemos se llama memes el arreglo. Entonces, memes. Desestructuro data, pero retorno solamente los memes, el arreglo. Para poder usar esta función en nuestro archivo main.js, vamos a usar la palabra reservada export delante de la función. Y ahora yo voy a poder venir a main y acá debajo hacer un import, abro llaves. ¿De dónde voy a importar algo? Bueno, voy a buscar la carpeta JS, no node module, sino JS, apimemes.js. ¿Qué es lo que voy a traer acá? Bueno, la función getMemes. Ahí está, getMemes. Para ver si esto funciona, valga la redundancia, la podríamos ejecutar directamente, pero nos vamos a crear una función que básicamente se va a llamar cargar memes. Así le vamos a poner, cargar memes. Esta función, como voy a estar ejecutando dentro de una función asíncrona, esta también va a ser una función asíncrona, para poder usar el await y devolver el resultado de una manera más sencilla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, simplemente vamos a crear una constante llamada memes, que va a ser igual al await de la función getMemes. O sea, voy a esperar que se ejecute esta función y voy a almacenar el return que me devuelve, que nos está devolviendo los memes, el arreglo de memes, la voy a almacenar en una variable llamada memes. Y por el momento la voy a mostrar en consola. Vamos a mostrar un console log y esta función la vamos a ejecutar aquí, al final, en la raíz del proyecto. Guardamos los cambios, volvemos al navegador, este es nuestro proyecto, vamos a inspeccionarlo, vamos a la consola y acá tenemos el array con los 100 memes. Perfecto, estamos recibiendo la información como queríamos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ya tenemos los memes. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, la idea es generar aquí una serie de tarjetas con cada uno de los memes. Bueno, las tarjetas las podemos obtener tranquilamente de Bootstrap, ¿verdad? Ahí ya tenemos las tarjetas, pero ¿cómo las vamos a crear? Bueno, primero trabajemos en el index. Entonces vamos a venir a nuestro Visual Studio Code, vamos a index y vamos a crearnos una nueva fila. Bien, pero esta fila va a tener un ID y se va a llamar contenedor. Así se va a llamar, contenedor. Y vamos a usar de Bootstrap la parte de tarjetas. Venimos a Bootstrap, ponemos cards en el buscador, bajamos y vamos a encontrar grid cards. Queremos que las tarjetas aparezcan algo así, ¿verdad? Y vemos que acá está la clase que necesito. Es una clase que me va a permitir definir cuántas tarjetas quiero que haya según el tamaño del dispositivo. Si es un tamaño pequeño, va a mostrar una tarjeta, una debajo de la otra. Si es un tamaño mediano, va a mostrar dos tarjetas, una a la par de otras, pero mejor que muestre tres. Vamos a poner que muestre tres. Y acá en este interior es donde nosotros vamos a cargar dinámicamente todas las tarjetas. Bien, acá vamos a cargar todas las tarjetas. Todavía no las tenemos, pero acá las vamos a cargar. Nos interesa este ID. Ahora bien, como estamos trabajando con JavaScript modulado, por así decirlo, no voy a crear dentro del main.js la función.
la voy a crear una función que cargue las tarjetas, ¿no? La voy a crear dentro del archivo, de la carpeta, perdón, JS. Y vamos a crearnos un archivo que se llame funciones.js, porque puedo tener muchas funciones ahí. Puedo crear todas mis funciones y llamarlas en los archivos de JavaScript que las necesite. Entonces vamos a venir a funciones. Y en funciones lo que vamos a hacer es crearnos justamente una función que se va a llamar crear, sí, tarjetas, o tarjeta, mejor dicho. Crear tarjeta. Bueno, esto en verdad sería en plural porque vamos a crear todas las tarjetas aquí. Obviamente, ¿qué es lo que va a recibir tarjetas? Bueno, tarjetas, para poder crearlas, necesita recibir esta data, los memes, el arreglo de memes. Entonces yo voy a dar por sentado que como parámetro va a recibir ese arreglo llamado memes. Aunque le podría poner array, arreglo, lo que sea, es el nombre del parámetro. ¿Y qué voy a hacer con memes? Bueno, lo que voy a hacer es usar un map para recorrer este arreglo y por cada vuelta va obviamente a recibir un meme. ¿Qué es lo que quiero hacer con este meme? Bueno, lo que nosotros queremos hacer con este meme es crearnos una columna de la grilla de Bootstrap, o sea, básicamente crear las tarjetas. Para hacer eso, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a utilizar, vamos a crear, mejor dicho, un div que va a tener la clase call y adentro va a venir la tarjeta. Entonces vamos a crearnos un elemento del DOM, le vamos a poner call, y esto va a ser un document.createElement, y el elemento que vamos a crear es un div, una etiqueta div. Ahora, a call, que es esta etiqueta div, le vamos a agregar unas clases de Bootstrap. Primero, la clase call, y luego un margin button de 3, para que tenga un espacio. ¿Qué es lo que tendría que hacer a continuación? Bueno, a continuación, dentro de esta columna que acabo de crear, tendría que agregarle la tarjetita. O sea, yo tendría que tener una tarjeta como esta. Algo así parecido a esta. Yo la podría crear esta tarjeta dentro de la misma función, pero sería bueno, ya que estamos trabajando con módulos de JavaScript, crear como un componente que sea la tarjeta, como aparte, y llamarla dentro de la función, mandándole los datos que necesita ese componente. Este es eh, una idea, por así decirlo, que maneja, por ejemplo, librerías como React o frameworks, ¿no? Como Vue, como Angular. Es crear componentes. ¿Lo podemos hacer desde JavaScript? ¿Crear un componente funcional? Por supuesto que sí. Vamos a ver cómo. Volvemos entonces al código. Y acá lo que vamos a hacer es dejar que con el inner HTML de este elemento call, acá debería venir la tarjeta, ¿sí? Que vamos a crear con el valor de meme. Nosotros vamos a decirle que este componente funcional se va a llamar card.app y va a recibir como parámetro meme. O sea, este dato. Por cada iteración que haga en el arreglo memes, obtengo un meme. Y ese meme se lo voy a mandar a este componente funcional llamado cardApp. Una vez que lo tenga, lo que voy a hacer es usar el document.querySelector, querySelector, ahí está. Y vamos a llamar al contenedor. Contenedor, ahí está. ¿Quién es este contenedor? Bueno, es el contenedor que tenemos acá, en el index, que es donde se tendrían que cargar las tarjetas. Y obviamente vamos a usar el método append, y a este método append le vamos a asignar esta columna que hemos creado. Recuerden, esta columna es de la grilla de Bootstrap. Lo que estamos haciendo es creando una columna de la grilla de Bootstrap donde adentro va nuestra tarjeta. Bien, ahora para poder usar esta función vamos a agregar el export. Pero todavía no la vamos a usar. ¿Por qué? Porque nos está faltando este componente. Tenemos que crear este componente. ¿Dónde lo vamos a crear? Bueno, lo ideal sería que creemos una nueva carpeta en nuestro proyecto que se llame Components.
Y dentro de components vamos a crear el componente card.app.js. ¿Y qué va a ser este card.app? Bueno, básicamente la vamos a crear a la función, eh, pero a la función no le vamos a poner card.app. De hecho, acá le vamos a cambiar el nombre, porque card.app es el archivo de JS, le vamos a poner card.meme. Así se va a llamar mejor nuestro componente. Entonces venimos a card.app y nos creamos una simple función. Una simple función que recibe, ¿qué parámetro? Recibe meme. Ese es el que se lo estamos enviando aquí en nuestra función crear tarjetas. Entonces venimos acá y le vamos a mandar el meme. Eso es lo que recibiría. ¿Y qué va a retornar? Va a retornar en un template string la estructura de la tarjeta. ¿Cómo va a ser la estructura de la tarjeta? Bueno, vamos a venir a Bootstrap y la idea es tener una tarjeta como esta. Entonces buscamos acá cuál sería el diseño. Vamos a copiar este código que está aquí. Bueno, el call no. ¿Por qué? Porque ya lo estamos creando nosotros en la función. Solamente la tarjeta. O sea, vamos a tomar esta tarjetita, solamente el código de la tarjeta, y lo vamos a traer aquí. Lo vamos a pegar aquí, de esta manera, pero vamos a ir reemplazando algunos datos. Por ejemplo, donde va la imagen, vamos a usar, como es un template string, podemos mandar el valor, ¿no?, de la variable. Si venimos a nuestra API, vamos a ver que dentro del arreglo meme hay un dato que es name y URL. URL es el que tiene la imagen. Así que vamos a mandar acá meme.url. Y en el texto alternativo vamos a dejar el meme.name. Luego, dentro de del card.body, acá en este H5, vamos a quitar este párrafo, no lo necesitamos. En el H5 también le vamos a colocar el meme.name. Aquí, como título. ¿Bien? Perfecto. Acomodamos un poquito acá. Y listo. Ya tenemos esta función. Lo que vamos a hacer es hacer un export default, una exportación por defecto de card meme. Así podamos usar este componente funcional que acabamos de crear. Miren de sencillo, que es el código. Ahora, ¿cómo lo vamos a usar? En funciones.js vamos a importar este componente funcional que acabamos de crear. Entonces, vamos a venir acá, pam, pam, import el card meme que viene de, buscamos la ruta, components barra card.app.js. Y como ya lo estamos usando acá, estaría listo. Quiere decir que cuando se ejecute esta función crear tarjetas, va a recibir todo el arreglo de memes, va a iterar cada uno de esos memes, va a crear una columna en Bootstrap de la grilla. Dentro de esa columna va a agregar con el inner HTML lo que le devuelva el componente card.meme, que al recibir el meme que está en esta iteración, va a cargar los datos de ese meme en particular. Y luego lo vamos a ir agregando en el contenedor. Guardamos los cambios. Ya tenemos funciones, tenemos el componente, tenemos la API, pero en el main, ¿cómo hacemos para que se pinten todas las tarjetas? Bueno, en vez de hacer este console log, lo que vamos a hacer es que tenemos que traer de funciones la función crear tarjetas. Para traer esa función tenemos que importarla, así que debajo de donde hemos importado la función del get de los memes, vamos a hacer un import de crear tarjetas que viene, perdón, ahí, de js barra funciones.js. Y lo que tenemos que hacer es, dentro de cargar memes, una vez que memes recibe todos los datos del arreglo de memes, vamos a ejecutar esta función que simplemente lo que va a hacer es recibir estos memes. ¿Por qué? Porque cuando se ejecute la función, recibe los memes, hace la iteración, llama al componente y todo debería funcionar. Guardamos los cambios y vamos a ver qué pasó. Volvamos a nuestra aplicación y ahí están. Ahí tenemos
todos los memes cargados. Todos los memes cargados. Bueno, perfecto, ¿verdad? Está funcionando. Hemos usado un componente funcional, hemos usado los módulos de JavaScript, tenemos todo bien separado, bien modulado. Si venimos a la consola, no deberíamos tener ningún error. Perfecto, está todo muy bien. Podemos arreglar un poco los diseños, ¿sí? Quizás podamos agregar algo de diseño aquí. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a crear en la raíz del proyecto. Si bien tenemos un style, que está acá como raíz, no lo estamos usando este style, vamos a crearnos nosotros una carpeta que se llame CSS y adentro un archivo que se llame styles.css. Y en este archivo styles vamos a hacer algo muy sencillo, no muy complicado. Vamos a crearnos una clase llamada card meme, guión meme. Le vamos a dar a las tarjetas un hey de 200 píxeles. Bien, y un border 0. No queremos que tenga borde las tarjetas. Y luego, dentro de esta clase, card meme, a la etiqueta IMG de cada una de esas tarjetas, le vamos a poner un min height. Oh, perdón, lo escribí mal. Min height de 300 píxeles. O sea, va a tener como mínimo ese tamaño. Y un border radius de 10 píxeles. No vamos a detenernos mucho en los estilos, pero bueno. Ok, una vez que ya tenemos esto, ¿cómo hacemos para utilizar estos estilos? Bueno, vamos a venir a main y acá en el archivo main, debajo de las importaciones de Bootstrap, vamos a importar estos estilos. Entonces vamos a llamar a la carpeta css styles.css. Como lo estamos importando al archivo, se van a aplicar estos estilos en nuestras tarjetas. Entonces vamos a volver a las tarjetas, guardamos los cambios, no pasó nada. ¿Por qué? Y porque no le apliqué a las tarjetas las clases. Bueno, vamos a venir a card app, nuestro componente, y dentro de la clase de la tarjeta, aquí vamos a agregar cards meme. A ver, nos aseguremos que esté bien el nombre. No, es card sin S, así, card meme. Guardamos los cambios. Y tenemos un problema. ¿Qué pasó? Bueno, está todo mezclado, ¿verdad? No hay problema. Volvamos a las tarjetas y le vamos a agregar además una clase h-100 para que las tarjetas se acomoden todas, traten de tener más o menos el mismo tamaño. Guardamos los cambios y ahí tenemos. Bueno, quedó más o menos. Vamos a hacer un arreglito más. Vamos a ir al index y este row del container, el primer row, le vamos a agregar un margin de arriba y de abajo, top y bottom de 3, para que se aleje un poco el título, y listo. Ya tenemos nuestras tarjetas con los memes, su nombre ahí debajo. Obviamente esto podría quedar mucho mejor, ¿sí? Para los diseños. Pero bueno, la idea de este ejercicio no era tanto el diseño, sino ver cómo funciona JavaScript de manera modular. Si volvemos al código, quiero enseñarles lo siguiente. Vamos a ver que en main, que es el archivo principal, tiene solamente este código. Funciones, que tiene la función para crear las tarjetas, solamente tiene este código. Card app es un componente funcional. Quiere decir que estamos creando un elemento del DOM, o que se va a mostrar en el navegador, desde una función. Y simplemente la llamamos con los datos y la agregamos en el DOM donde la necesitemos. Y finalmente teníamos el archivo de API memes, que como podrán ver también es pequeño y listo. Gracias a que el archivo main es de tipo module, hemos podido importar los estilos, las funciones, todo lo que hemos necesitado. De una manera muy sencilla, bien modular, y si necesito, por ejemplo, modificar algo en la tarjeta, solamente vengo a este archivo cardapp.js y lo hago desde acá. No tengo que buscar dónde está esa línea de código, para nada. Así que bueno, esa era la idea de este ejercicio. Espero que les haya servido, que
Si por ahí fue un poquito rápido, les pido perdón, pero no quería que el video se haga muy largo. Pueden ir pausándolo o bajarle la velocidad o aumentarle la velocidad del video. Pero bueno, básicamente quería que podamos ver cómo usar JavaScript de manera modular. Eso significa que hay muchas veces que no necesitaremos instalar una librería o un framework de JavaScript para hacer algo. Simplemente usando JavaScript con módulos, podemos resolver muchos de los inconvenientes y problemas de una manera más ordenada y eficiente. Así que bueno, eso fue todo por ahora. Nos vemos en un próximo video.